la parte interesante, ¿no? Escuchas el contenido y dices, ¿qué? ¿Ahora qué va a pasar? Exacto. Pero primero, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por venir. No, un placer. Y estoy muy emocionado porque con tu manera de pensar vamos a tener una plática deep. El gusto es mío. Gracias por invitar. Recuerdo que me preguntaste hace un momento que ¿por qué el podcast? ¿No? Quería saber un poco de cómo nació. Y, o sea, creo que fue como te lo platicaba, yo vengo de una familia empresaria donde pues hay ciertas reglas con las que convivimos y mucho tiempo hice de estas reglas mi vida, ¿no? O sea, me las tomé y apliqué casi todo by the book y me di cuenta que muchas cosas funcionan muy bien y otras no tanto. Y dije, ¿sabes qué? Necesito un lugar donde pueda tener un espacio 100% para mí, conocer las cosas que a mí me interesan, zero rules, zero bullshit, y traer gente que piensa de manera muy interesante, ¿no? Y entonces, así nació. Qué padre, qué padre. Qué bueno que lo haces, porque mucha gente, a lo mejor, me imagino que toda la gente necesita este espacio y no todos se atreven a hacerlo. Entonces, felicidades por eso. No, muchas gracias. Y sí tiene razón. Yo creo que además el objetivo de esto es que la gente se aviente. O sea, se aviente porque creo que las cosas malas no son tan malas cuando ya las hiciste, ¿no? O sea, vas a estar bien y no va a pasar a mayores, no vas a agredir a nadie. O sea, no es tan grave. 100%, hay que aventarse. Hay que aventarse y además, de entrada quiero ahora sí introducirte porque sabes muchas cosas. Y tienes un background muy cañón, pero platícame de todo esto, ¿no? ¿Dónde has estudiado y todo lo que has estudiado? Mira, voy a empezar justamente con lo que tú empezaste, porque yo también vengo de una familia muy tradicional, en la comunidad, ¿no? donde crecimos, pues la mayoría de la gente es o comerciante, o doctor, o abogado, o ingeniero a lo más, ¿no? Y cuando yo estaba en la prepa, quería hacer algo diferente, quería contribuir al mundo de una manera diferente a la que mis padres, mis abuelos, mis tíos, que todos son igual empresarios, me invitaban a trabajar en sus tiendas en el centro durante los veranos, y yo dije, no, esto no es para mí, aunque podía hacerlo, tenía la capacidad, tenía los recursos, digamos, de contactos para hacerlo. Yo dije, no, esto no es para mí. Y ya por finalizando segundo de prepa, me di cuenta, en algún momento estuve divagando entre estudiar arquitectura o ingeniería civil, y en algún momento dije, no, yo lo que quiero es hacer una carrera científica. Y lo que más me gustaba eran las matemáticas. Entonces dije, quiero estudiar algo que tenga muchas matemáticas. Y por ahí alguien me recomendó, oye, ¿por qué no estudias física? Porque la física tiene un montón de matemáticas y de alguna manera no te restringes, porque el problema de estudiar matemáticas es que pues básicamente te quedas matemáticas. O sea, la física son matemáticas avanzadas aplicadas, ¿no? La física es utilizar las matemáticas para explicar el mundo físico, o sea, utilizar matemáticas para escribir, digamos, las leyes fundamentales del universo en ecuaciones. Obviamente hay física experimental también, aunque yo en ese momento lo que quería era física teórica, lo más teórica posible, porque a mí, te digo, me interesaban las matemáticas. ¿Cuál es la diferencia entre la física teórica y la aplicada, por ejemplo? Bueno, teórica y aplicada es diferente. O sea, aplicada es más como ingeniería, pero física teórica y física experimental. La física teórica utilizas papel y lápiz y si acaso una computadora para hacer simulaciones computacionales. La física experimental es a través de experimentos, así como te enseñaban en la escuela, ¿no? Tiras una canica, pero obviamente con experimentos un poquito más sofisticados hoy en día, ¿no? Puedes estudiar fluidos complejos desde el punto de vista experimental, puedes estudiar electrónica desde el punto de vista experimental, muchas cosas en física que se pueden hacer experimental, pero a mí no me interesaba en lo mínimo absoluto lo experimental, me interesaba la teoría, me interesaban las matemáticas, y la verdad es que era bueno para las matemáticas, entonces decidí estudiar, acepté la idea o me convencí de estudiar física
con la idea de que a lo mejor durante la carrera me iba a ir a las matemáticas puras. A mí lo que me interesaba era entender el universo a través de las matemáticas. Así. Sí, me decías que le querías poner como un idioma. Exacto. Al final las matemáticas son un idioma. Creo que nos las enseñan mal en la escuela y es algo que batallo muchísimo con mis hijos ahorita y con muchos estudiantes a los que les he dado clases particulares a lo largo de mi carrera, ¿no? En donde les enseñan, pues no sé, que las matemáticas es así como cálculos, es aprenderse formulitas de memoria, aplicar recetas. Y no, las matemáticas son muchísimo más que ellas. El concepto más bonito de las matemáticas, o lo más importante de las matemáticas, es la habilidad de abstraer algo. ¿Ok? Tienes una idea y la abstraes, y si demuestras algo para esa idea abstracta, la demuestras para todo. Por ejemplo, si yo demuestro la propiedad de que el área de un triángulo es base por altura sobre 2, no es válida para el triángulo que tú dibujes, ni para el que yo dibuje, es válido para todos los triángulos que existen, para la idea de triángulo que existe en el mundo de las ideas. Y esa abstracción tan fundamental es algo que me volvía loco, me vuelve loco. Y me da mucha risa que lo llamas como abstracción, o sea, yo o sea, es como ponerle que es como una regla a todo. Creo que tenemos un problema de sonido. Esto pasa de repente en el cuarto de al lado. No hay problema. Me da mucha risa cómo lo pones como algo abstracto, pero es como ponerle es que no sé si llamarlo regla, pero es explicar, la manera en la que explicas una cosa, puedes explicar todas. Exactamente, es una generalización. Una generalización. Exacto. La forma en la que funcionan las matemáticas es que, así como en todo, hay unas leyes fundamentales que se llaman los axiomas. Los axiomas son leyes fundamentales que no puedes cambiar, no puedes probar, son tu punto de partida. Y a partir de esos axiomas derivas todo lo que pueda salir de ahí. O sea, empiezas a encontrar propiedades nuevas, y empiezas a descubrir cosas. O sea, con esas reglas, empiezas a desarrollar toda una teoría en base a esas reglas. O sea, un axioma, por ejemplo, uno de los que usamos normalmente y entendemos los mortales. Sí, por ejemplo, en geometría, que dos líneas paralelas nunca se tocan, ¿no? Ese es un axioma de la geometría euclidiana que desarrolló Euclides con muchos otros más matemáticos griegos de esa época. Y llegó, entonces con ese axioma y otros más, ¿no? Puedes desarrollar toda la geometría que usamos hoy en día. Y después, muchos años después, alguien dijo, ¿qué pasa si permito que dos líneas paralelas sí se junten en el infinito? Y se creó una nueva geometría, ¿no? La geometría hiperbólica, la geometría proyectiva, y entonces empiezas, básicamente violando esas reglas, desarrollas nuevas matemáticas. Y eso es algo increíble. Es que así funcionamos los humanos, ¿no? Es estirar los límites. Exactamente. Y estirar los límites y ver a veces las cosas fuera de las reglas establecidas, ¿no? Porque cambias la lógica y tienes un mundo completamente nuevo. Es que eso pasa, es que así es. Así es. O sea, como humanos así funcionamos, ¿no? O sea, tenemos qué chistoso que lo dices, pero es que o sea, hasta me pusiste a reflexionar. O sea, yo creo que de eso se debe de tratar la vida. Sí, 100%. Si tú, como me decías al principio, ¿no? Si siempre haces lo que has estado haciendo, pues ahí te vas a quedar, ¿no? En el momento en que tú decides, estoy hablando ahora sí completamente práctico, no de matemáticas, nada. En el momento en que tú decides romper una regla, no estoy diciendo algo malo, simplemente hacer algo diferente. Desafiar el status quo. Exactamente, hacer algo diferente a como lo estabas haciendo. Vas a ver el mundo de una perspectiva que nunca lo habías visto, y entonces en ese momento vas a decir, espérame, si me baso en esa nueva regla o en esa nueva idea, pues llego a otro lado, a otro camino. Y entonces empiezas a descubrir, y eso es lo increíble de la ciencia, o sea que realmente sí, o sea, hay reglas y el mundo funciona de una manera u otra, pero hay muchas maneras de explicarlo. Mira, ya aterrizándolo más, no tanto a las matemáticas, sino a la ciencia real, digamos. En realidad el universo
no sabemos hasta el día de hoy si existe o no. La realidad no sabemos si existe. Tú y yo estamos ahorita platicando y la verdad no sé si somos una simulación o realmente existimos. Esas teorías son muy interesantes. Porque, sí. O sea, no sé por qué nos pasa que nos las cuestionamos tanto, como que parecería que la existencia misma es tan compleja que la queremos simplificar porque no la podemos entender. Sí, 100%. Pero a lo que voy es, lo importante no es la realidad, sino el modelo de la realidad que creamos. Entonces la ciencia lo que hace es, la ciencia es una generadora de modelos de la realidad. Entonces tú creas un modelo y dices, la realidad no sé si existe o cómo sea, pero este modelo me ayuda a entender la realidad. Y con ese modelo voy a tratar de explicar otras cosas que no son las que estoy viendo ahorita y voy a ver si realmente ese modelo persiste, o sea, se mantiene o no. ¿No? Entonces, por ejemplo, vamos a usar una ley muy clásica. Me encanta porque estás hablando y yo te estoy pensando así como, ¿qué chinga está diciendo? ¿Cómo? No, ok. Vamos a suponer, cuando cayó la manzana, ¿no? Y dijo, pues ahora sí, ya entendí que hay una ley de atracción entre los cuerpos, entre las masas. Entonces ya tú puedes decir, hay una ley. Les digo a mis estudiantes, ¿cómo sabes que no son unos angelitos empujando la manzana hacia abajo? Claro, ¿no los ves? Puede ser. ¿No lo puedes comprobar? Lo puedes comprobar o no. Puedes hacer ese modelo de la realidad. Puedes proponer que en realidad no tiene nada que ver con la fuerza de gravedad, que tampoco la puedes ver, ¿no? Es finalmente una idea. Y puedes proponer que son angelitos o lo que tú quieras, duendecitos, lo que se te ocurra que está empujando a la manzana y qué es lo que está haciendo, la está llevando al piso y así es como funciona. Y todos los objetos que se caen porque están en constante empuje por los angelitos. Y ya. Okay. ¿Puedes hacer ese modelo en la realidad? Sí. ¿Puedes proponerlo? Sí. ¿Está mal? No está mal ni está bien. Pero ¿por qué la ciencia? ¿Por qué nos quedamos con que sí es la gravedad? O sí es esta fuerza de gravedad. O sí es el espacio-tiempo que se dobla debido a la fuerza, ¿no? Ya hablando un poco de relatividad general de Einstein, que es otro modelo de la realidad. Resulta que con ese modelo de Newton puedo agarrar la manzana, la puedo aventar, y si sé cuál es la velocidad a la que la aventé, puedo predecir con esa misma ley de que cae la manzana, puedo predecir a dónde va a caer, cuánto tiempo va a tardar. Y entonces ese modelo de la realidad que hice se volvió un modelo útil de la realidad. Porque es un modelo que me sirve no nada más para explicar que la manzana se cayó, me sirve para explicar muchísimas otras cosas. Es que lo que me llama de eso es que independientemente del modelo, en el día a día, como que parecería que las normas, o sea, como que no voy a decir las normas, pero ¿cuál es la palabra? O sea, voy a pensar, yo puedo predecir. Voy a hablar de un tema de negocios, que es el que como que... Es más, ni siquiera, voy a hablar uno de negocios y uno personal. Yo puedo predecir si mi relación con una persona va a funcionar, si analizo cómo se ha movido en el tiempo y puedo saber más o menos dónde va a acabar. Es muy chistoso que tiene lo mismo que ver, o sea, tiene como una guía similar. Ese análisis con un tema físico, con un tema del cotidiano. Es que estás haciendo un modelo de la realidad, al final. Y ese modelo de la realidad, por ejemplo, de si una relación va a funcionar o si un negocio va a pegar o lo que tú quieras, está basado en tu experiencia previa. Pero es exactamente como hacemos ciencia. O sea, la ciencia está basada en un modelo previo. Si observamos miles de manzanas caer o miles de monedas al final... Es data. Exactamente, datos. Son datos y creas un modelo que es consistente con lo que sabes que existe. Igual con una relación, con un negocio, dices, bueno, si me ha funcionado así, probablemente si lo hago de esta manera también va a funcionar. Y le metes una variable y puede cambiar el resultado, que pasa igual con la ciencia. Por supuesto. Ya en los sistemas complejos, que ahorita vamos a entrar en eso, sí. Las cosas empiezan a volverse caóticas, porque empiezas a tener falta de información. Estos modelos que te estoy explicando, estás suponiendo que solo existe la manzana y la tierra. Ya, pero no es así. La vida, no es así.
Está la manzana, está el aire, está, no sé, toda la gente que está alrededor. Que hay un pájaro. Exacto, un pájaro, vuela un avión. Y muchas de esas cosas van a tener una influencia en el fenómeno y muchas no. Ahora, si nos vamos a un sistema mucho más complejo, como una célula, ¿no? ¿Cómo llegaste, ahora sí, cómo llegaste a la parte de fusionar física con biología? Porque esto es más interesante. Sí, la verdad, yo estudié, me preguntaste algo y creo que me desvié. Yo estudié entonces física, empecé en la UNAM, en la Facultad de Ciencias, y después al final de la carrera de física, tuve una materia de biofísica en donde yo dije, yo quiero estudiar los sistemas más complejos de la naturaleza. Y entonces un profesor me dijo, es que esa respuesta es muy fácil, son los sistemas biológicos, no le busques más. Y entonces empecé a leer, a mí en mi vida se me hubiera ocurrido que yo iba a hacer algo de biología, de verdad, o sea, nunca, ni en secundaria fue una materia que me haya interesado, nunca me interesó. De hecho, ahorita me considero biólogo y probablemente... Digo, sí, a lo mejor en el doctorado tomé 1 o 2 clases, pero doy clases de biología, sé biología, enseño biología, hago biología y nunca realmente me formé como biólogo. Y eso es algo, esto es un mensaje también quiero como usar este espacio para dar este mensaje a los chavos y a los jóvenes, porque creo que hay un estrés tremendo de los chavos que salen de la prepa y dicen, bueno, ¿qué chingos voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y les da, como que hay esta impresión de que lo que decidas en ese momento a los 17, 18 años va a definir todo tu futuro. Y quiero decir que es completa y absolutamente falso. No es así. Nunca sabes dónde vas a terminar. ¿Okay? Lo que tú tienes que hacer es hacer lo que en ese momento te gusta, lo que te llama, y solito el mundo te va a llevar. Te va a ir llevando, ¿no? Sigue tus intereses, sigue tu... ¿no? Y vas a ir caminando. Y así fue exactamente como me pasó. Y además es más fácil. Es mucho más fácil. O sea, es disfrutable porque la gente tiene como esta meta, ¿no? Pones una meta a largo plazo y esas metas a larguísimo plazo son... Además son cambiantes. Son cambiantes y son inalcanzables porque pues pueden pasar muchísimas cosas en el camino. No, y si ese día, o sea, yo creo que la mejor manera de correr un maratón es dar un paso, es poner un pie adelante del otro un chingo de veces. Entonces, eso que dices es... O sea, a mí me pasó, por ejemplo, que pues vas dando pasos y cuando disfrutas las cosas, hoy te contaba que nos pasó, o sea, es la primera vez que tenemos un video que se hace como viral de alguna manera. No me lo esperaba. Sí, pues es que no puedes predecir esas cosas. Yo no sabía cuál iba a ser, o sea, dónde iba a llevar el podcast, ¿no? O sea, dónde iba a llegar ni nada de eso. Y creo que justo lo que dices es, no sabes, como no sabes dónde vas a estar, haz tu mejor esfuerzo todos los días. Haz tu mejor esfuerzo y haz lo que te gusta, lo que te llame en ese momento. Porque si haces eso, entonces quién sabe a dónde vas a llegar, pero en el camino lo vas a disfrutar. ¿Pero no crees que no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer lo que le gusta todo el tiempo? 100%. O sea, yo creo que hay que aprovechar las circunstancias, las oportunidades. No dependes nada más de ti. Creo que también verlo desde el punto de vista solo yo tampoco es bueno. Tienes que ver tus circunstancias, tienes que ver tu alrededor, tienes que ver la gente que depende de ti. No se trata nada más de, pues a mí me vale, yo hago lo que yo quiera y ya. Obviamente escuchar eso, pero también escucharte a ti mismo. Cuando me refiero a eso es que mucha gente de verdad tiene esta meta, como este sueño muy a largo plazo y como que todo el tiempo están persiguiendo eso y durante el camino, o sea, ¿cuánta gente tiene un negocio porque lo que quiere es hacer dinero? Y su meta es hacer dinero, pero hace dinero y quiere luego hacer más dinero. Y luego quiere hacer más dinero. No para, ese ciclo nunca para. Entonces nunca para. Si lo disfrutas en el camino, excelente, bien por ti. Claro. Pero si solo lo haces por eso y por alcanzar estos milestones, y lo súper comparto. O sea, creo que ahí sí, para que veas, lo que comparto de eso es que, o sea, el dinero es muy importante. Vivimos en un mundo material y lo necesitamos. Pero lo que acabas de decir es verdad. ¿Cuánta gente no tiene mucho dinero y es amargada, tiene una vida personal de la chingada y es infeliz? Sí. O sea, alcanzaron el objetivo de los millones y luego... No, es que luego los millones ya no es nada. Y vas por más y vas por más. Y otra vez, no está mal ser ambicioso, está muy bien, siempre y cuando durante el proceso
tú estés bien, estés disfrutándolo. No estés nada más viendo Claro. cuál es el siguiente objetivo y te valga gorro el mundo y todo. O sea, solo quieres llegar al objetivo y eso es triste. Además, llegar al objetivo dura como 15 segundos. Exactamente. O sea, ya llegaste perfecto y luego es como, ya llegué. Mira, nosotros y ahora... para que veas que no es nada más esto en un tema de dinero, de negocios, a nosotros nos pasa todo el tiempo. La ciencia se oye muy bonito, se escucha como muy romántico todo, pero la ciencia es una de las labores más frustrantes que existen. De verdad, hacer ciencia es muy frustrante porque estás en los límites del conocimiento. Estás haciendo algo que nadie ha hecho. Entonces, así como te puede salir, el 90% de las veces no te sale lo que estás esperando. Entonces tienes que tratar esta forma, y luego esta otra forma, y luego esta forma, y a veces te la pasas, tengo estudiantes, y yo mismo como estudiante, te la puedes pasar años tratando de entender un problema. Tienes una hipótesis, creas una fantasía de cómo tú crees que es la realidad, y a veces la naturaleza, ¿qué crees que te dice? No, no soy así, no es así. ¿No? Tienes una hipótesis y la persigues. Y llega un momento que haces el experimento definitivo y la respuesta de la naturaleza es, no es como creías. Y entonces es así como un golpe de realidad, así muy, muy fuerte, decir, chin. Y entonces es donde te das cuenta que si no disfrutaste todo el camino... Se te hace muy interesante cómo así funciona. O sea, cómo el humano se comporta, nos comportamos igual independientemente del campo en el que estemos. O sea, lo que dijiste ahorita es, vas a buscar los límites de la naturaleza, los límites del conocimiento, perdón, y llega un punto en el que la naturaleza te dice, no, brother, no es por aquí. Así es. Pero en la vida no te pasa exactamente lo mismo. 100%. Un lanzamiento de un negocio, exactamente lo mismo. Claro, porque no, las personas y las acciones que tomamos no son reproducibles. Cada quien tiene una situación especial, con una familia especial, con relaciones públicas especiales. Nada es completamente reproducible. Hay patrones, sí, y como dices tú, así es como tomas tus decisiones, ¿no? Dices, bueno, si ya me funcionó esto, seguramente en esta situación también va a funcionar y te la juegas. Pero hay veces, como dices, pues el negocio no pegó, y entonces, ¿no? La naturaleza o te dice no, y entonces cambias y entonces tienes que buscar. Entonces, ¿cuál es el chiste de todo esto? Pues ir encontrando ese camino, pero que en el camino tú estés gozando, que estés disfrutando. Y eso es algo que la verdad es que la mayoría de la gente que hace ciencia nos podemos dar el lujo de decir que lo hacemos, porque todos los días es una aventura. De verdad. Y siento que ahorita se están adentrando a algo que desde el principio que empezaste a hablar, quería decir acerca de la ciencia, que están comparando la ciencia con la vida cotidiana. Y esta parte de cómo no utilizamos el método científico muchísimas veces, que es, si ya falló, entonces tu hipótesis está mal. Y ¿cuántas veces ves gente que no lo hace? Sí, ya falló y lo vuelves a hacer. Claro. Igualito. No, pinche, esto está mal. Es como si llegas a la Ciudad de México con un mapa de la Ciudad de Chicago y es ¡qué pendejos! Aquí debía de haber una glorieta y no está. Es como, no, tu mapa está mal. No, eso está mal. Y así veo mucha gente que va por la vida diciendo como, llego a este lugar y aquí me dicen que grito. Y llego aquí y me dicen que nadie aguanta nada. No, güey. Sí, no, así no es. Ajá, sí, y entonces es verdad. como la capacidad de poder utilizar el método científico, no como científico, sino como ser humano racional en tu vida, se me hace una de las virtudes más importantes hoy en día, o sea, en tiempos actuales. Porque podemos hacerlo, ¿sabes? Somos capaces, pero preferimos quedarnos con la hipótesis que sacar la verdad. Fíjate que incluso en la ciencia nos enamoramos de la hipótesis. Un problema. Cuando yo doy una clase que se llama Introducción a la Investigación Experimental, que habla sobre el método científico, y hay un problema ético en la ciencia. La gente dice, cuando hablas de ética en la investigación, te dicen, no inventes datos. No mates a alguien. Sí, exacto. Sé bueno con tus objetos, con tus animales de experimentación y cosas así. Y el problema fundamental de la ética en la investigación es no te enamores de tu hipótesis.
No te enamores de tu Porque, hipótesis. porque puede ser que tengas que cambiarla. Porque lo más probable, si se te ocurrió a ti, en una mente humana limitada, que la naturaleza funciona de una manera, lo más probable es que no. Entonces, está bien que te entretengas con eso porque vas a descubrir y vas a entender cosas nuevas, pero no creas que a fuerzas la naturaleza te tiene que hacer caso a ti, porque no, a lo mejor no estuvo diseñado así. Lo más probable es que no sea así. Y esa es la cosa más difícil que hay. O sea, tú tienes a los científicos diciendo, yo veo a mis colegas y a mí mismo a veces, ¿no? Diciendo, no, a ver, repite el experimento, porque no puede ser. O sea, estábamos prediciendo que esto debe pasar de esta manera. Y salió de otra manera. No, algo hiciste mal. Repítelo y repítelo y repítelo. Y la verdad es que justo eso, y pasa en la vida cotidiana, pasa en la ciencia y pasa todo el tiempo. Y creo que aquí hay una virtud muy importante que es la de adaptarse, ¿no? Es ir realmente adaptándose a las circunstancias. Claro. Y esa adaptabilidad es la que nos hace robustos, la que nos hace fuertes, claro, la que nos hace sobresalir. No, seguro. Y a todo esto, entonces, ¿cómo llegaste a la biología? Exacto. Porque además es muy interesante lo que estudiaste y en dónde lo estudiaste. O sea, sí está cañón. Entonces, cuando yo estaba terminando la licenciatura, ya dije, quiero estudiar a los sistemas biológicos que son muy complejos. Muy complejos. Y alguien me recomendó, no, vete a Canadá, hay un cuate que igual es, es químico, físico de formación, pero hace modelos matemáticos en biología. Escríbele, es buenísima onda. Le escribí y le dije, quiero matematizar la biología. Y se cagó de la risa. Me dijo, ¿qué? Sí, le dije, quiero ponerle leyes fundamentales a la biología. Quiero entender matemáticamente el mundo biológico. Y entonces, obviamente yo en ese momento era muy ingenuo, no sabía nada de biología. ¿Ya habías acabado tu licenciatura? Estaba terminando la licenciatura, estaba decidiendo a dónde y en qué iba a hacer el posgrado. Y fue ahí donde decidí que sí, quería hacer algo de biología, porque yo no sabía nada de biología más que lo que me acordaba de la secundaria y la prepa, que era nada. Prácticamente. ¿Quién se acuerda de algo que estudió en primaria? Además, justo hoy perdón que te interrumpa, justo hoy lo estaba platicando en una de las reuniones que tenemos de protocolo familiar, que para poder tener una dirección en la empresa tienes que tener o sea, ¿cómo se dice? Perdí la palabra. O sea, es obligatorio que tengas una maestría y que hables inglés. Requisito. Es como requisito, correcto. Y entonces discutíamos que si la maestría, que si no la maestría. Y uno de mis primos, mi primo que también es parte de toda la sociedad, dice, es que lo importante de la maestría no es nada más el conocimiento de la maestría, porque además, si hoy tomas si tú en 2018 tomaste una maestría sobre alguna tecnología de lo que sea, y la vuelves a tomar hoy, todo lo que te dijeron ya venció. O sea, si no te actualizas ya fue. Pero la parte importante es lo que te da como fundamentos de habilidades, dedicación, constancia, lo que te da la maestría. Entonces, lo que dices del tema de la secundaria, pues sí, claro que no te vas a acordar. Y es más, qué bueno que no te acuerdas, porque igual ya cambió, ya ni siquiera es lo más importante. Sí, o sea, lo que voy es que me metí en algo que no sabía ni a dónde iba. La verdad, era un terreno completamente inexplorado para mí, pero tienes toda la razón. A mí, otro de los temas que me fascina es la educación. Y lo que estás diciendo es importantísimo. O sea, creemos muchas veces que vamos a la universidad a aprender contenidos. No, vamos a aprender herramientas, vamos a aprender competencias. Por eso cambió completamente la educación. En México todavía estamos un poquito como 300 demasiado años. rezagados. No, pero no creas. O sea, hay mucha gente muy preocupada por la educación y que se están haciendo cosas. Y sin embargo, muchos de nosotros seguimos resistiéndonos a la idea de que tiene que ver con, a ver, ¿de qué se trata la materia? Enséñame el temario. Y no Who cares el temario? Exactamente. Sí. Entonces, bueno, en fin, entonces llegué, le escribí a este cuate, me dijo, sí, me fui a Montreal a hacer la maestría en física, porque pues yo era físico, entonces pues entrar a un programa de biología hubiera sido imposible. En física, pero ya con la idea de hacer modelos matemáticos en biología. Y dicho eso fue lo que hice. Lo que yo quería entender eran las redes genéticas que regulaban algo
en un sistema biológico. O sea, las redes genéticas para nosotros mortales, ¿te refieres a? Imagínate que cada gen que está en tu cuerpo o en el cuerpo de cualquier célula, en cualquier organismo, en cualquier célula, es como un elemento que puede interactuar con otro. Okay. Entonces generas una red de interacciones. Entonces este gen activa este otro gen o reprime este otro gen y se une a este otro gen. Y entonces imagínate que todas las moléculas, las macromoléculas que están en tu célula de alguna manera están interactuando unas con otras. Claro. Y tienes millones de estas interacciones. Claro. Obviamente, pues tienes que abstraer y decir, no, a ver, no voy a estudiar todas porque no puedo. Voy a estudiar las que conozco, las que sé que son las más importantes. Así como en el ejemplo de la manzana. No vas a estudiar que si el avión de Volaris pasó arriba de la manzana a 10,000 pies, pues no tenía, vas a suponer que no tiene una influencia sobre la manzana. Pero dime algo, tienes que suponerlo entonces, Tienes ¿no? que suponerlo. ¿Y eso no hace que las teorías dejen de ser válidas cuando no estudias todas las características? Mira, otra vez, son modelos de la realidad. Tú decides, ¿Qué en tan base a la complejo lo experiencia, no solo qué tan complejo, tú decides qué tan relevante es. Bueno, tú decides en base a la experiencia qué tan relevante es. Ejemplo, si tú te vas a vacunar contra el COVID, llevas una playera negra o una blanca, ¿influye si la vacuna te va a afectar o no? Pues en teoría no sabes. Pero abstraes y dices, no hay evidencia, nadie sabe. O sea, lo tomarías en cuenta, dirías, oye, perdón, me voy a vacunar contra COVID, ¿importa cómo me visto? Se van a reír de ti. ¿Por qué? ¿Por qué tendría algo que ver? ¿Por qué tendría algo que ver? Pero you never know. Exactamente. No, ¿en qué se basan estas abstracciones? ¿En qué se basa decir, esto no juega un papel o esto sí? En el conocimiento previo, solamente. Entonces, si ya sabes que esto, pues no importa, en base a los 10,000 experimentos que se han hecho anteriormente, probablemente no va a importar, no sabes. Y es por eso que a veces se descubren cosas nuevas. De hecho, ese es el objetivo de que ese debería ser uno de los objetivos de que se descubran cosas nuevas, que tengamos más información, para tener más experiencia previa, para poder tener más datos. Exactamente. Para analizar mejor la realidad. El objetivo de la ciencia es generar conocimiento y ese conocimiento se va apilando. Cuando me preguntan a mí, ¿y lo que haces para qué sirve? A veces soy muy tajante y les digo, para nada. No sirve para nada. ¿Y luego? Entonces, ¿por qué lo haces? Bueno, no sirve para nada desde el punto o sea, ¿te va a curar un cáncer? ¿Te va a servir para esto? Ahorita, no. Pero son las bases del conocimiento, son las bases del edificio, ¿no? Y de edificios cada vez más altos. Exactamente. El Empire State o cualquier edificio enorme o cualquier cosa, cualquier estructura imponente que te puedas imaginar, está basada en principios que se descubrieron hace 200 años. Tu celular, ¿no? Todas estas luces que tenemos aquí, las cámaras, los micrófonos, están basadas en conceptos que nunca la persona que estaba trabajando en esos conceptos nunca se imaginó que iba a llegar a un micrófono. Es que y si dejamos de hacer ciencia, ese es el problema, nos estancamos como civilización. Completamente. Y ¿sabes qué? Hay una falta de apreciación por la ciencia básica. Es tristísimo, ¿no? Hay un video muy bonito en el que le preguntaron, pusieron en San Francisco 2 botes y le dijeron, si te dieran $1 y ¿en dónde lo quieres poner? ¿Lo quieres echar para una cura, investigar sobre una cura que cure el cáncer o la diabetes, creo que era el ejemplo exacto, o para estudiar cómo los virus se reproducen dentro de las bacterias, ¿no? Entonces, si le preguntas a cualquier mortal, a cualquier persona va a decir, pues, ¿a mí para qué me sirve saber por qué los virus, cómo entran en las bacterias, se reproducen las bacterias? Una responde a la otra. Bueno, esas bases son las que hacen que entendamos hoy el COVID y que entendamos muchísimas cosas. Son las bases de toda la civilización, como dices. Entonces, invertir en ciencia básica, entender estos problemas, yo no sé si lo que yo estoy haciendo va a servir para algo o no, pero estoy poniendo mi granito de arena en ese mundo del conocimiento. Y lo estás disfrutando. Y eso me llena de satisfacción, porque digo, wow. Lección de vida, ¿eh? Sí, en serio, lección de vida. Eso está cañón. ¿Y qué estás ahorita, en qué estás trabajando? Muy bien, entonces cuando termino la maestría y en ese momento decido que la biología me encanta. O
sea, que la biología está increíble, que los sistemas biológicos son apasionantes, que son tan complejos que quiero estudiar más. Y me doy cuenta que la única manera de entender la biología es hacer experimentos, algo que en mi vida me había propuesto. Pero otra vez, volviendo a la idea de no predisponerse a uno mismo, no te metas el pie solito, ¿no? Y entonces me voy a hacer el doctorado a Caltech en California. Y cuando llego a la entrevista, es un programa de matemáticas aplicadas, pero en cualquier área, ¿no? Y me interesó muchísimo porque vi que había gente que aplicaba a economía, que aplicaba a la ingeniería, que aplicaba a la biología, que aplicaba a la física, a montones de cosas. Y en mi entrevista yo dije, yo me voy a arriesgar porque si entro aquí, quiero que sepan exactamente a lo que voy. Entonces llego a las entrevistas y me hacen la pregunta, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Les dije, yo quiero entender los sistemas biológicos y quiero usar las matemáticas para entenderlos. Y creo que le dije, y dije, pero quiero hacer biología de verdad. No voy a hacer nada más modelos matemáticos, quiero aprender a hacer experimentos. Y la verdad es que me abrieron los ojos así, pero yo creo que también les gustó, ¿no? Porque dijeron, wow, no, este cuate no le va a entrar a la biología así como de ladito, así como de lejos, ¿no? Quiere entrarle de lleno. Y entré a un laboratorio. Mi vida había hecho realmente un experimento real. Y entro a uno de los laboratorios, pues en Caltech, los mejores laboratorios, y aprende desde cero a hacer experimentos. Entonces fue para mí un mundo completamente nuevo, que fue un reto tremendo hacerlo, porque había cosas tan estúpidas que no sabía ni siquiera, me daba pena preguntar. ¿Cómo prender el...? ¿Cómo en biología, a lo mejor ni siquiera me van a entender, pero cómo pipetear, cómo sacarle líquido a una solución que estás mezclando? Yo no sabía ni cómo usar una pipeta. Y son cosas que pues los chavos de ahí, desde la licenciatura, desde prepa probablemente lo saben. Así Claro. Yo no sabía hacer nada, era de verdad un ignorante. Pero también me di cuenta que mi background me hacía ver las cosas de una forma completamente distinta. Y hasta el día de hoy, yo tengo una visión de la biología que los mismos biólogos que estudiaron ya 10, 15 años no tienen. Porque yo lo puedo ver desde diferentes ángulos, claro, que ellos no lo pueden ver. Y esa formación multidisciplinaria me ha abierto también muchísimas puertas. Entonces, contestando a la pregunta, durante el doctorado, a mí me empezó a interesar mucho lo que se llama la biología del desarrollo. La biología del desarrollo, para ponerlo así en términos muy sencillos, es todos los organismos, nosotros, las plantas, los animales, todos los organismos multicelulares se originan de una célula. O sea, nosotros, antes de ser nosotros, tener dedos, tener cerebro, ojos, nariz, éramos una célula. Sí. Una célula que mamá y papá combinaron y nos dieron esta célula, y esta célula empieza a desarrollarse. Las reglas que están en el genoma de esa célula primera tiene que tener el diseño, básicamente el plano, para decir, se van a generar 5 dedos, ¿no? Vas a tener 4 extremidades. Ya viene, ¿no? Desde el principio ya viene escrito. Todo está escrito en el genoma. Todo está escrito, al grado de que si le quitas un pedazo al genoma, pues puedes hacer que no tengas manos o no tengas ciertas cosas. Todo está ahí. Y el chiste es entender esas reglas. Y eso fue lo que me fascinó. Yo dije, yo quiero entender las reglas de cómo de algo tan simple como una célula puedes llegar a algo tan complejo. Esa fue mi semilla que hasta el día de hoy me motiva básicamente todos los días a pararme y decir, ¿qué es lo que sigue? Obviamente, esa pregunta tan general la tienes que aterrizar a algo concreto, a algo que puedas hacer experimentación. Y no te rías, pero el modelo en el que... No te rías, ya me dio risa, ¿cómo? El modelo en el que hacemos todos estos experimentos para entender esta pregunta es un modelo que vas a decir, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué lo usan? Utilizamos la mosquita de la fruta. Esa mosca, tú tienes tus plátanos, tu fruta y que sobrevuela tus frutas. Esa mosquita es el organismo que yo estudio. No lo estudio porque me interesan las moscas, lo estudio como un organismo modelo. ¿Okay? Lo estudio como una plataforma para resolver problemas
biológicos, para entender cómo es ese mecanismo, porque las moscas pues también tienen patas y tienen alas y tienen ojos y también vienen de una sola célula, de un embrión. Claro. ¿no? Entonces, entender eso, esas reglas, no lo voy a hacer en organismos muy complejos que me cuestan muy caro mantener en el laboratorio, que éticamente hablando son complicados de tener. Lo hago en un modelo sencillo. Yo pongo 2 moscas, me espero 10 días y después tengo montones de moscas que salieron, que se reprodujeron de esas O sea, moscas. literalmente es 2 moscas en una pecera y... En un tubito, le llamamos un vial, le ponemos ahí levadura, un alimento basado en, básicamente, en piloncillo y levadura, y les gusta ahí, ponen ahí sus, ¿no? Hacen sus cosas que hacen, y después ponen huevecillos, y esos huevecillos dan lugar a embriones. Y entonces estudiamos básicamente... Ese es el gen, o sea, estudias el gen, bueno, el genoma de lo que pasa con el embrión. Ahora, dentro del embrión, más específico, estudiamos el tejido que va a dar lugar al ala de la mosca. Tú dices, ¿por qué el ala? No sé por qué. ¿Por qué? Porque es nuestro modelo de estudio. Claro. Porque me vale que sea un ala, o que sea una pata, o que sea un ojo, o que sea Sí, lo lo que quieres sea. que hacer es el fundamento de cómo crece. Lo que quiero entender es cómo las células dentro de ese tejido se comunican para lograr algo complejo, algo que solitas no son, pero que en conjunto sí son. Y el problema de hoy, así que estamos estudiando hoy en mi laboratorio. O sea, antes de llegar aquí. Sí, o sea, básicamente, bueno, no solo antes, sino todos los días en los últimos 5 años, es entender cómo estas comunicaciones locales entre células, si tú y yo fuéramos una célula dentro del tejido que va a dar lugar al ala de la mosca, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos tú y yo para que a la mera hora todas las células que estamos en ese tejido alcancemos un tamaño preciso? Tú agárrate 50 moscas, te las traigo de mi laboratorio. Hubiera traído moscas para enseñarte. Hubiera estado muy bueno. Traemos cucarachas por acá, pero... Puede ser lo que sea, lo malo es que, bueno... Él conoce las moscas. Conocemos más de las moscas por algo que ni siquiera fui yo, ¿no? Históricamente eso es otro tema para otro podcast o para otro... Cómo surgió la mosca como organismo modelo. Pero al final a lo que voy es que estas células que se comunican de manera local, al final tienen un objetivo global. Y eso está loquísimo porque las células no tienen una conciencia. O sea, no es de... Tú dices, ¿por qué eres bueno con tu esposa? ¿O por qué...? Sí, tienes un fin al que quieres llegar. O sea, estás simplemente... Lo que dices es que simplemente como que... O sea, funcionan y lo crean. Exactamente. O sea, sin una... No tienen una conciencia. Hay algo en la comunicación local que a nivel global hace sentido. Y eso a nivel global es, por ejemplo, alcanzar una forma, un tamaño específico. Es algo increíble. Les decía, si miden alas de moscas, les traigo 50, las miden, alcanzan el tamaño que tienen con una precisión increíble. Y cada una lo hace independiente. Esta mosca y esta mosca son diferentes, están en diferentes lugares. Y al final alcanzan el mismo tamaño. Y al final al principio inician con las mismas interacciones celulares. ¿Cómo sabe el tejido que tiene que dejar de crecer cuando alcance? ¿Cómo sabe tu corazón? ¿Por qué no sigue creciendo tu corazón y sale de tu pecho y explota? O tu cerebro, ¿no? ¿Por qué no le empieza a pegar a tu cráneo y decir, quiero seguir creciendo? No, llega un momento en donde de alguna manera deja de crecer. Y lo fascinante de esto es cómo a nivel local, porque esto es todo a nivel local, ocurre algo global. Y esa es la pregunta de hoy, o sea, es la pregunta de que estamos estudiando, que estamos tratando de entender. Tenemos muchos modelos, muchas formas de estudiar este problema desde el punto de vista matemático. Tengo estudiantes de doctorado que tienen una formación en física y matemáticas como yo tuve y que ahorita les interesa la biología igual como yo tuve. Y tengo al revés, tengo estudiantes de biología que dicen, yo no quiero ver la biología nada más como siguiendo las reglas, siguiendo los protocolos experimentales. Quiero entenderlas desde el punto de vista matemático. Entonces, bajo un mismo techo tenemos matemáticos, biólogos, ingenieros, todos tratando de entender
este tipo de problemas. Ahí te va una pregunta. Échala. ¿En dónde entra Dios en todo esto? Wow, buena pregunta. Y fíjate, qué bueno que me la haces porque yo soy una persona, a diferencia de muchos colegas, yo soy una persona creyente, soy una persona observante hasta en ciertos aspectos de mi religión. Y a mí, cuando yo empecé a estudiar biología, bueno, cuando empecé a estudiar ciencias, muchos amigos me decían, te doy 2 años y te vas a volver ateo. Así, porque yo vengo de una familia tradicional que lleva sus costumbres, ¿no? El viernes en la noche, el Shabbat, etcétera, diferentes cosas, ¿no? de la religión. Y te doy 2 años, te vas a volver completamente ateo. Y me pasó completamente al revés. Ya he escuchado eso de varios científicos, que mientras más se meten, más creen en la existencia de Dios. Te voy a decir, el hecho de que pensemos que todas las reglas, todas las interacciones de la naturaleza hayan pasado por pura casualidad, es algo que no me hace ningún sentido. De verdad, o sea, yo no puedo creer que tú y yo estemos hablando y al mismo tiempo haya miles de reacciones metabólicas pasando dentro de nosotros, nuestras neuronas estén mandando estímulos de un lado. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tendría que ser así? Si fuera completamente un mundo aleatorio, pues no creo que sería así. Entonces yo creo que sí hay una fuerza, digamos, no fuerza o como sea, hay algo más allá de lo entendible. Algo más allá de nosotros, no creer, así como pensamos, ¿no? Que somos nada en este universo, ¿no? Pues así como somos nada, pues seguramente hay fuerzas sobrenaturales que dictan mucho más allá. Y eso es solamente para entender, digamos, el mundo físico. Pero hay otra parte que creo que también es igual de importante, que es la espiritualidad. Es la manera de conectarte con cosas que físicamente no estás conectado. Y yo también me considero una persona espiritual. O sea, el hecho de que digas, me parece un día en la mañana y tengas la capacidad de apreciar que el árbol esté dando manzanas o duraznos o ciruelas, ¿no? Y digas, órale, qué impresionante, ¿no? Y conectarte con eso, o conectarte, ver el mar y dices, no manches, o sea, yo estoy aquí, pero a millones de kilómetros las olas, ¿no? Están respondiendo a algo, hay peces, así, todo de alguna manera está conectando e interactuando y es algo que yo trato de meter en mi vida todo el tiempo, porque creo que si buscas esa conexión espiritual la encuentras. Es que yo creo que mientras más uno sabe de las cosas, entiende cómo todo es mucho más complejo de lo que crees. Sí, lo limitado que somos. Y lo limitados, o sea, porque pensaría, o no, ya no, porque ya desde hace mucho ya lo había entendido, pero dirías, bueno, si es alguien que le da respuesta a las cosas, es una persona que definitivamente la parte espiritual no le hace sentido. Pero como sabe tantas cosas de tantas cosas, se da cuenta que no hay manera de que solamente sean coincidencias. 100%. Y que sabemos como te digo, hacemos modelos de la realidad, pero hay muchísimo más allá. Ignoramos muchísimas cosas. O sea, realmente la ciencia vamos persiguiendo preguntas, vamos respondiendo preguntas y al mismo tiempo respondemos una pregunta y salen 1000 nuevas. Entonces esto es algo exponencial. Entonces, decir, así como la biología tiene sus reglas, ¿no? En el genoma, la genética tiene como todas estas reglas que están operando. No sé, el universo tiene estas reglas también. Y si sí, ¿dónde están? ¿Quién las puso? ¿Por qué están así? ¿Por qué somos lo que somos? ¿No? Somos una casualidad. Y podemos pensar, otra vez, podemos pensar que sí o que no. Y cualquier respuesta es válida, ¿no? Pero a mí de verdad me hace mucho más sentido. Me da más tranquilidad pensar que creo que es mucho más fácil negar y decir, no, hasta que no me lo compruebes, ¿no? Que realmente decir, órale, le voy a dar el beneficio de la duda y voy a trabajar en eso. Es que si no pierdes la capacidad de asombro, ¿no? Sí. O sea, yo creo que cuando perdemos la capacidad de asombrarnos, de disfrutar, o sea, cuando hablo de disfrutar es lo que acabas de decir, entender que hay un árbol que está dando manzanas y verle la belleza a las cosas que no podemos entender. Cuando perdemos esa capacidad de asombro, estamos muertos en vida. O sea,
¿Qué sentido entonces? Sí, 100%. O sea, yo creo que la naturaleza finalmente tiene todo este lenguaje, todo esto que nos da para entenderlo y está ahí, pero somos muy limitados, no vamos nunca a alcanzarlo. Entonces, sí, nos da esta satisfacción, ¿no? Encontré esto. No, ahorita estamos justamente, hoy en la noche, voy a enviar un artículo y a lo mejor ustedes dicen, un artículo, seguro haces 10 a la semana. No. Nada más para que veas lo importante que es el día de hoy en mi vida y sobre todo en la vida de mi estudiante de doctorado que lleva 5 años trabajando en este proyecto. Hoy vamos a enviar su artículo del doctorado, ¿okay? En el cual estamos tratando de ver cómo evolucionaron las formas de las alas de las moscas, cómo llegaron a lo que son hoy. Y para eso usamos técnicas muy modernas de cortar pedazos de DNA y pegarlos de una especie a otra para ver, ¿no? Si cambiando esto... Claro, a ver qué pasa. A ver qué es lo que pasa. Y encontramos cosas muy interesantes. Y, o sea, nada más para que... O sea, hoy, después de 5 años, vamos a enviar a publicar... Bueno, a que nos revisen, porque el proceso de la ciencia es muy cruel también. Claro, porque es que si dices algo que no es y lo tomas como base de conocimiento, puedes cambiar por completo y alterar todo lo que viene de ahí para adelante. Te cae todo el changarro, o sea. Fíjate que, a diferencia de un periodista, ¿no? O de cualquier escritor que escribe lo que le da la gana y lo publica inmediatamente, en la ciencia hay un proceso que tiene que ver con el método científico, pero yo creo que es algo más que se ha forjado a lo largo del tiempo y que lo hemos estado como corrigiendo y sigue en proceso de corrección, que es un proceso de revisión por pares. Yo no publico nada, o sea, no puedo publicar nada en una revista científica, sino un panel de expertos lo revisó, lo criticó, me dijo si le gusta o no, qué cambiaría, qué haría diferente, me lo regresa, lo cambio. Ese proceso dura otro año, otros 6 meses. O sea, hoy publicas la revisión. Bueno, hoy mandas a revisión. No. Hoy mandamos la primera versión del trabajo. Y entonces vamos a enviarlo, vamos a recibir las correcciones y vamos a ver qué nos dicen. Porque igual nos dicen, oye, pero en 1964 alguien ya hizo algo similar o... Digo, no creo, pero porque se supone que revisamos esas cosas y estamos al día de lo que está pasando y estamos estudiando. Pero digo, siempre puede pasar eso. O que te sugieren una idea. Oye, estaría muy padre que aparte de lo que nos presentaste, hagas este otro experimento. Y entonces al final, el trabajo publicado no es un trabajo nada más tuyo, es algo colectivo. Y eso es algo que también... Muchas veces creemos, ¿quién fue el que descubrió la teoría de la relatividad? Pues fue Einstein. No te confundas. Einstein, sí, bueno, se le da el mayor crédito porque a lo mejor unió, ¿no?, muchas ideas que estaban en la época, pero en realidad todo este conocimiento es algo muy colectivo. Cuando yo publico algo y digo, yo soy el autor de esto, pues soy el autor porque al final yo lo trabajé, yo lo hice y todo, pero la contribución de mis antecesores, digamos, científicos que los cito en el trabajo, de los que me revisaron, de mis colegas, de que fui a un congreso y lo presenté y alguien me dio una idea y la usé. Es un trabajo colectivo y eso también es algo... Es que eso es muy importante de muchas cosas. Como persona tienes que tener la humildad para poderlo hacer y no quererte colgar la medalla todo el tiempo. Y además, si no tienes esa humildad para hacer eso, entonces es muy difícil que vayas a llegar a un descubrimiento que realmente sea importante, porque no tienes, como dices, somos seres limitados. Y fíjate que esa humildad de la que hablas, desafortunadamente, sobre todo en el campo científico, es algo que les cuesta. El ego científico es durísimo. Y las competencias son durísimas también. O sea, así como yo estoy trabajando en el ala de la mosca, han de decir ustedes, seguro eres el único en el mundo que está... Porque ¿a quién más se le va a ocurrir? No, justo como es un sistema modelo, y que mucha gente, y sabemos mucho de él, pues mucha gente lo estudia. Entonces, así como yo estoy trabajando en algo, a lo mejor en Noruega alguien más está haciendo algo muy similar a lo que yo estoy haciendo. Entonces, sí, o sea, hay un tema aquí de competencia, así como, no sé, el que vende playeras o zapatos, ¿no? Tiene que estar compitiendo con las otras marcas y con los competidores. Nosotros también estamos en constante competencia, pero tener esa humildad
de lo que yo estoy haciendo no lo hice yo nada más, sino lo hice gracias a los trabajos previos y a los revisores y todo eso, hace que al final el trabajo también tenga una calidad diferente. Les decía a mis estudiantes, a mis estudiantes que ya se graduaron o los que están por graduarse, que ¿cuál es el objetivo de todo este proceso? Al final, por ejemplo, nosotros el año pasado, hace 2 años, mandamos un trabajo muy bonito a una revista de mucho prestigio. Estábamos muy emocionados porque dijimos, lo van a aceptar. Estuvo 6 meses en esa revista y nos lo rechazaron. Nos dijeron, Nel. Y entonces sí fue frustrante, no humillante, pero frustrante, difícil, no recibir la decisión. Pero los comentarios que nos hicieron de ese rechazo, yo veo el trabajo ahorita, como se publicó al final en otra revista que no fue la que queríamos originalmente, pero una buena revista. Y cómo era el trabajo original, y digo, ese proceso que vivió el trabajo valió toda la pena. Mandarlo a la revista buena, prestigiada, aunque no quedó ahí, tuvo la calidad del trabajo de quedar con todo ese proceso. ¿No? O sea, a veces dices, me voy a una universidad y me van a tratar horrible. Al final, ¿para qué si puedo sacar mi título en la universidad tal? Pues no es el camino fácil, eso no te construye. Exactamente. Eso construye a estos trabajos. Y entonces, justamente eso es el proceso científico. No es un proceso lineal, no es un proceso así de... Y quiero mucho dejar claro ese punto aquí, ¿no? La ciencia no es algo que te sientas, se te ocurre algo y en 4 horas ya tienes el resultado. No, para nada. Es un proceso de años, es un proceso muy frustrante en la mayoría de los casos. Es un proceso de ir y regresar, das un paso para adelante y 3 para atrás, pero al final te formas como persona, descubres algo que estás en los límites del conocimiento y eso al final cuando llegas ahí dices, wow, valió toda la pena, ¿no? Y te cambia como persona. Yo he entrado, gracias a este trabajo de evolución que les estoy diciendo, he entrado en cosas que en mi vida me imaginé que me iba a meter. Esto de edición genómica, no sé si han escuchado, la técnica es muy famosa y tiene que ver con esto de hacer bebés de probeta, ¿no? Hacer bebés a la carta, ¿no? Se llama CRISPR, es una técnica que descubrieron unos españoles en los años 90, para nada pensando en lo que iba a hacer hoy. Y lo que puedes hacer hoy es agarrar cualquier pedazo de DNA de donde tú quieras, copiarlo, así como en Word que agarras una Control palabra. C, Control V. Exactamente, lo copias y lo pegas donde quieras en el genoma. ¿Qué te permite hacer eso? Prácticamente lo que quieras. Lo que quieras. Las reglas, ya puedes romper todas las reglas. Esa ciencia esa ciencia ficción que era hace 20, 25 años, hoy es una realidad. Y es tan una realidad que lo acabamos de hacer en mi laboratorio este año. Bueno, en mi laboratorio y en un laboratorio de un colaborador en Estados Unidos principalmente, que fue el que nos dio todo el expertise, porque nosotros no lo teníamos. Y fue así como logramos hacer estos experimentos, ¿no? Y aprendimos en el camino un montón de cosas nuevas. Entonces, pues, es toda una aventura. Es una aventura. No sé qué voy a renunciar. No, qué increíble. Qué increíble. Y además, regreso a lo mismo. Me impresiona mucho cómo el camino de la ciencia, o sea, la ciencia y lo que, o sea, cómo se desarrolla, parecería ser el camino natural de un humano para crecer y evolucionar. Es probar, fallar, crecer, escuchar del otro, llenarte, construirte, volver a crecer, volver a probar, O sea, o sea, ¿la ciencia es un reflejo del comportamiento humano? ¿O estoy divagando? Sí, o sea, otra vez volviendo a lo mismo. O sea, nosotros en nuestra vida diaria construimos todo el tiempo modelos. Y eso es algo que la ciencia sabe hacer muy bien. Y lo sabe hacer de una forma sistemática. O sea, nosotros tenemos reglas o un método o lo que tú quieras para generar estos modelos. Entonces, aplicar eso, nosotros lo tenemos que hacer también en todas las decisiones de nuestra vida, ¿no? Si de repente ahorita salgo y está lloviendo, no tengo paraguas y digo, voy a tener que tomar decisiones en base a lo que esté viviendo en ese momento y voy a crear un modelo
híjole, si me voy por acá o me voy por allá, voy a encontrar más tráfico porque a esta hora salen los que salen de Santa Fe, ¿no? Y entonces empiezas a hacer estos modelos y tomas decisiones en base a esos modelos de la realidad. Entonces todos de alguna manera estamos jugando todos los días a ser científicos en ese proceso de hacer modelos de la realidad e irlos probando y ver si fallan o si sirven, si fallan o si sirven, si fallan o si sirven. Y creo que eso es algo, sí, o sea, que está en todos. Cuando entrevistamos a nuestros candidatos para los programas de maestría y doctorado, nosotros en el Cinvestav tenemos programa de maestría y programa de doctorado. Muchas veces mis colegas, la pregunta que les hacen es a los chavos, ¿no? De, oye, ¿tú te ves como científico en 10 años o lo que sea? Y es una pregunta que yo detesto, porque yo creo que aunque estas personas que egresemos no sean investigadores, la formación que les vamos a dar para resolver problemas les va a servir para lo que decidan hacer en su vida. Aunque decidan ser negocios que no tienen nada que ver con la biología, esa forma sistemática de preguntarte algo y ver cómo y encontrar las herramientas para resolverlo, deberíamos en el mundo de hoy estar formando constantemente gente para resolver problemas, para de verdad que estén haciendo un doctorado, no porque vayan a ser científicos, algunos serán, pero otros en el camino se dan cuenta es que la no formación, es la formación de cuestionarnos, preguntarnos, resolver, fracasar, volvernos a preguntar, volver a resolver. Eso es lo que necesitamos, como civilización y como humanidad. 100% de acuerdo. Y eso justamente es el valor de la educación y de la educación superior, ¿no? De ¿por qué queremos gente en la universidad si al final no hay suficientes trabajos de lo que tú quieras, ¿no? O sea, muchas veces dicen, no, mejor que hagan, que acaben la prepa y que se pongan a trabajar, que si su papá es electricista o hace esto, que hagan eso. No. Queremos a la gente en la universidad porque queremos formar a la gente. Claro. Queremos que la gente tenga la capacidad de resolver problemas, independientemente si se dediquen a lo que estudian o no. Otra vez, los contenidos valen gorro. Realmente lo que aprendas, como dices, en 5 años va a cambiar, ya no va a ser eso. ¿Y con qué te vas a quedar? Con esas herramientas. Y creo que la ciencia sí te da unas herramientas muy poderosas para resolver un montón de problemas que a lo mejor en otras áreas es diferente o es otra cosa. No, bueno. O sea, qué manera de concluir, qué increíble. Es verdad. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos ser ciencia en nuestra vida. Formarnos como ciencia. Sí, o sea, llevar la ciencia a nuestra vida diaria no necesariamente es hacer una carrera científica. Creo que, digo, nos ve la gente a veces como si fuéramos especiales o no sé. O sea, muchas veces la gente le digo, me dicen, ¿a qué te dedicas? Soy investigador. ¿Cómo? O sea, ¿a qué te refieres que eres investigador? O sea, ¿investigas gente? No. Hago investigación científica y como me decías, ¿no? ¿Y quién te paga? ¿Y por qué te pagan? ¿No? Y lo que tú sacas lo vendes o qué haces, ¿no? A mí me dicen, ¿te pagan en base a la cantidad de estudios que salen? No de estudios, de citas, por ejemplo, de ¿cómo se llama? Retweets o lo que tú quieras de tu no tiene nada que ver con eso. Nosotros hacemos conocimiento. Si sirve, no lo vamos a saber ahorita. A lo mejor me voy a morir y ni siquiera me voy a dar cuenta de si lo que hice yo va a servir o no. Pero estamos realmente en el proceso de construcción del conocimiento. Y yo creo que los científicos no somos, en ese sentido, especiales en nada. O sea, cualquier persona podría ser. Nada más que hay esta barrera mental que nos hacen, no sé, en la escuela o no sé qué. No. Eso es para los genios. Eso es para gente muy inteligente. No. Yo admiro muchísimo a los médicos, a los abogados, a muchísimas porque cada una tiene su dificultad. Y hay muchísimas cosas que yo no podría hacer, ¿no? Y creo que la ciencia es para todos y está ahí para todos. Entonces, pues... Wow. En fin. Marcos, gracias. Qué delicia, qué maravilla. Muchas gracias por haber venido. Qué manera de cuestionar. O sea, no sé si voy a poder dormir tranquilo.
Y Ojalá que no. Ojalá que no. Exactamente. Y pues bueno, para todos los que lo escucharon, pues gracias y los esperamos en el siguiente. Un placer. Muchísimas Gracias, gracias. por Marcos. invitarme. Muchas gracias. Gracias.